El sentimiento en el mercado tradicional sigue en niveles de miedo. Y esto es importante considerarlo, ya que el SP500 se encuentra a tan solo un 1% de romper sus máximos históricos. Por lo que puede que este miedo esté completamente injustificado. Por otro lado, explotan las probabilidades a un 92% de que la reunión para las negociaciones arancelarias entre Trump y Xi Jinping sí se den. Y en caso de que estos resultados en las negociaciones sean positivos, podría añadirse a la lista de los catalizadores positivos que se podían dar para las criptomonedas a inicios de noviembre. Y no podemos olvidar que Bitcoin tiende a seguir la liquidez global con un atraso de 70 días y actualmente nos indica posibles movimientos cercanos a los $150,000. Todos estos temas los veremos en este video haciendo un análisis técnico y fundamental. En primer lugar, analizando el precio de Bitcoin en una temporalidad de 4 horas, vemos cómo estábamos el día de ayer por debajo de este nivel de soporte clave en la zona de los $109,000 y el día de hoy parece que lo estamos rompiendo con fuerza, actualmente estando en los $111,000. Hemos hablado en videos anteriores cómo es importantísimo mantenernos por encima de esta línea color verde en los $112,200 aproximadamente. Lo que está en líneas blancas es mi proyección de lo que creo que podría llegar a pasar en los próximos días, aproximadamente que Bitcoin para mediados de noviembre o inicios de diciembre llegue a la zona entre los $130,000 y los $150,000, en el que sí sean puntos de venta. Ahora, en una temporalidad diaria y sobreponiendo la liquidez global con un atraso, como ven ustedes aquí, de 70 días, podemos ver cómo Bitcoin tiende a seguir, o este ciclo ha tendido a seguir la liquidez global. Cuando sube y hay un periodo de lateralización, Bitcoin tiende a tener el mismo comportamiento. Una subida de la liquidez global y una subida del precio de Bitcoin, una caída y una caída. Y recientemente en esta subida desde abril de la liquidez global, podemos ver cómo Bitcoin se desfasó un poco. Pero si nos vamos al corto plazo, vemos cómo esta caída en la liquidez global el día del 7 de octubre se alineó casi con el día de la liquidación histórica que vimos en Bitcoin el 10 de octubre. En esos puntos vimos los mínimos en la liquidez global, para después de eso ver un movimiento impulsivo, que de repetirse este movimiento y de Bitcoin acercarse a esta línea color verde nos podría llevar por estas zonas en torno a los $140,000. Por lo que eso es un factor importantísimo a tomar en cuenta en el medio plazo. Ahora, en cuanto al precio de Ethereum, vemos cómo sigue en este canal, poniéndolo en una temporada de 4 horas, vemos como a pesar de la caída de Bitcoin el día de ayer, Ethereum no cayó por debajo de esta zona de los $3,800. Y como hemos hablado después de esta caída aquí en la que Ethereum llegó a testear el soporte de los $3,400, en el par Ethereum contra Bitcoin puede que se hayan marcado los mínimos en esta zona de aquí. Por lo que creo que en el corto plazo, es decir, durante los próximos 2 o 3 meses, Ethereum va a tener mejores rendimientos que Bitcoin. Eso es lo que personalmente creo. Creo que podríamos ver una subida hasta estos niveles del 0,05% que se den puntos de venta. Muchas personas mencionan que podemos llegar incluso a niveles del 0,08 como en ciclos anteriores, pero lo veo bastante menos probable, ya que desde la zona de los 1500 Ethereum se ha revalorizado contra Bitcoin actualmente un 100%. Por lo que esperaría un movimiento total de aproximadamente un 200%, y llegar a estos niveles tan altos ya sería de casi un 400%, por lo que como menciono lo veo menos probable. En cuanto al oro, no olvidemos que hace poco tuvimos una caída del oro, lo que podría marcar una posible lateralización del precio del oro para las próximas semanas y que parte de ese dinero fluya hacia activos de riesgo o hacia las acciones, y eso beneficiaría al sector de las criptomonedas. En cuanto a la dominancia de USDT, hemos hablado que esto puede ser un patrón de acumulación de Wyckoff, y de bajar la dominancia de USDT al nivel del 3,5% daría grandes subidas en el sector de las criptomonedas. En una temporalidad diaria vemos cómo ha hecho mínimos cada vez más bajos, por lo que no podemos descartar ver esa posible caída hacia estos niveles de una dominancia del 3,5%. En cuanto al total, que nos muestra la capitalización total del mercado de las criptomonedas, respetando esta línea de resistencia y esta línea de soporte que viene siguiendo desde el ciclo del 2017 y el ciclo del 2021, sigo con la tesis de que todavía queda un movimiento de al menos un 100% aproximadamente en las criptomonedas en general, que nos lleven a tener una capitalización total en torno a los $8 trillones, y en caso de llegar a estos puntos realizaré la mayor parte de las ventas en este recuadro verde. En caso que lleguemos a estos puntos, se va a mencionar que las criptomonedas van a cambiar el mundo y va a haber un gran periodo de FOMO similar a lo ocurrido en 2021, para después ver grandes caídas de en torno a un 75% tal vez, que nos lleven a niveles de nuevo en la zona en la que estamos, pero dentro de 1 o 2 años, en el que se den los mejores puntos de compra como en esta
estas zonas de aquí de cara al próximo mercado alcista. Esa es mi tesis principal. También es importante tener los riesgos bien asumidos en esta etapa del ciclo, ya que recordemos que Bitcoin viene desde la zona de los $15,000, ha tenido una revalorización de aproximadamente un 600%, por lo que muchas personas dicen que esta zona en los $125,000 sí fueron los máximos de este ciclo y vamos a ver un mercado bajista, pero creo que todavía queda ese impulso final en el que sí se dé un pico de euforia antes de sí comenzar con el mercado bajista. Otras personas hablan de un superciclo, pero lo que sí nos dice la historia de Bitcoin es que estas correcciones de un 84%, un 83% tienden a darse, por lo que creo que la historia se va a repetir, tal vez no caídas de en torno a un 70%, tal vez solo un 50% desde niveles de los $140,000 nos llevaría hasta aproximadamente niveles de 70,000 y ahí sí creo que se van a dar mejores puntos de compra de cara de nuevo al próximo mercado alcista. Por lo que puede que estemos en esa etapa final, tal vez 1, 2 o 3 meses más. Hemos analizado también que puede que este ciclo se alargue un poco más. Y repito, no que no haya esta corrección, sino que el ciclo dure 1, 2 o 3 meses más, aproximadamente hasta diciembre o enero como máximo. Por lo que a mi forma de ver las cosas, en los $110,000 Bitcoin no son buenos puntos de compra para el medio plazo. Otra cosa sería que usted invierta en Bitcoin a largo plazo, de aquí a 10, 20 años. En ese caso, realmente cualquiera de estos puntos son buenos puntos de compra porque usted estaría haciendo lo que se conoce como un DCA, que es comprar independientemente del precio del activo en ese momento. Pero como repito, para el medio plazo creo que en un futuro veremos mejores puntos de compra. Ahora, en cuanto al mercado de las criptomonedas en general, en las últimas 24 horas Bitcoin ha subido un 3% y esto se ha venido reflejado en las otras criptomonedas como Hyperliquid subiendo un 10%, Solana subiendo un 6%, Ethereum subiendo casi un 3%, acercándose de nuevo a los $4,000. Y en cuanto al índice de miedo y codicia, estamos en un nivel de 28/100. Hemos hablado de que podemos seguir algunas semanas más en estos niveles de neutral, miedo o incluso ver miedo extremo, que como históricamente marcan suelos y buenos puntos de compra antes de ver subidas. Por eso es que espero esa subida que nos lleve de nuevo a niveles de codicia o extrema codicia en el que sí se marquen los máximos de ciclo. En cuanto al índice de miedo de codicia, pero de la bolsa tradicional, estamos en niveles de miedo. Y eso es curioso porque, bueno, Bitcoin desde el día de la liquidación sí ha tenido una corrección de aproximadamente un 12%. En cambio, la bolsa americana estamos hablando de que está a menos de un 1% de romper sus máximos históricos, por lo que puede que este sentimiento de miedo esté injustificado. Ahora, en los próximos 10 días hay varios catalizadores que podrían impulsar el precio de Bitcoin en caso de que se den buenas noticias. El primero es que el día de mañana se da el dato del IPC, es decir, el dato de inflación. Y de salir en 3,1% o debajo de ese dato sería una señal positiva. En cuanto a Truflation, que puede que sea una métrica que nos dé la inflación por adelantado, está por debajo de niveles del 2,5%, lo que de nuevo es positivo también para que la Fed baje estos tipos de interés. Actualmente hay casi un 99% de probabilidades de que se bajen en 25 puntos básicos para el 29 de octubre. Y para la próxima reunión, que es el 10 de diciembre, hay con un 91% de probabilidades de ver otra bajada en estos tipos de interés. Por lo que recordemos, el 29 de octubre hay otro catalizador posiblemente alcista. En cuanto a Polymarket, es una página que nos muestra con apuestas reales lo que la gente cree que puede llegar a pasar en distintos temas. Vemos como actualmente hay un 90% de probabilidades de que sí se dé la reunión el 31 de octubre entre Trump y Xi Jinping para negociar los aranceles, y en caso de darse resultados positivos también sería otro catalizador positivo en estas fechas de aquí. En cuanto a los ciclos de Bitcoin, hemos hablado que sí, estamos en octubre, noviembre y diciembre, cuando históricamente se suelen ver los máximos, pero no hemos llegado al mejor mes histórico para Bitcoin, con rendimientos de un promedio de un 46%, que suele ser noviembre. Octubre, que es el segundo mejor mes, de momento está siendo negativo, quedan aproximadamente 7 días, por lo que puede cerrar perfectamente todavía positivo o ligeramente negativo, pero tenemos que esperar a lo que pasa en estos 2 meses de aquí. Porque creo que todavía queda ese impulso alcista. En este ciclo no hemos visto el interés que vimos, o no hemos estado ni siquiera cerca de llegar a ver el interés que se vio por cripto en el ciclo del 2021. En cuanto a la palabra Bitcoin, en los términos de búsqueda de Google, llegamos a estar en niveles de 100/100 en el 2021. Y este ciclo, lo máximo que llegamos a estar fue en noviembre del 2024, en un nivel de 65/100. Por lo que esperaría ver un repunte en esta gráfica que sí nos lleve hacia niveles aproximados de un 70/100, en el que junto con esta otra gráfica que nos muestra el top de
de descargas de aplicaciones relacionadas con cripto, como Coinbase y Robinhood, sí muestren un repunte y actualmente está en el top 200 aproximadamente, pero como menciono, de ver un repunte hacia niveles en torno al top 10, top 15, top 20, es una señal de que sí está entrando el interés de nuevo, de que sí está entrando nuevo inversor en el mercado, que suele ser el que compra en los puntos más altos, el inversor particular. Y esos suelen ser las salidas de liquidez del inversor que estaba posicionado desde antes, por lo que hay que estar atentos a estos dos gráficos. Algo positivo también específicamente para Ethereum, vemos como el día de ayer Bitmain y Sharding realizaron compras, por lo que sí, durante esta semana vimos ventas, pero solo el día de ayer se acumularon 400.000 unidades de Ethereum y ahora sí están realmente cerca de tener más de 6 millones de unidades entre todas estas empresas en total. Estas empresas en el mediano plazo no suelen perder dinero, por lo que nos podrían estar anticipando un movimiento de Ethereum hacia la zona de los $6.500 aproximadamente. Y en ese punto sí hay que estar muy atentos a ver si estas empresas realizan ventas, porque ahí sí se pueden estar marcando los máximos del precio de Ethereum para este ciclo. También otro catalizador positivo es el All Season Index, nos muestra que realmente según este gráfico estamos en zonas de suelo. En el ciclo del 2021 llegamos a superar los niveles del 75 3 veces y en el ciclo del 2017 llegamos a estar en niveles de 100 sobre 100. Este ciclo no nos hemos acercado a esos niveles, por lo que tal vez podríamos ver un repunte en esa gráfica hacia estos niveles en los que sí se den puntos de venta. Y muchas personas mencionan que lo ponen en una temporalidad mensual. Y sí, estábamos en un punto muy alto, pero este gráfico ya se reinició completamente y en el medio plazo también nos indican posibles puntos de compra. Y no es un consejo de inversión, pero comparando el gráfico del Others BTC, que es el gráfico de la capitalización de las criptomonedas fuera del top 10 comparadas con Bitcoin, estamos en mínimos históricos, por lo que se pueden dar buenos puntos de compra y tal vez si no lleguemos hasta esta zona tan alta, pero tal vez sí hacia la mitad del rango en el que se den puntos de venta para los próximos 2 meses. En cuanto a la liquidez del precio de Bitcoin, vemos como ya se ha emparejado un poco más. De Bitcoin llegar a la zona de los $120.000 se liquidarían $4.3 billones, y en caso de llegar a la zona de los $103.000 se liquidarían $2.2 billones. Por lo que sí, la liquidez para ambos sentidos ha bajado y en el mapa de liquidaciones, como vemos, quedó pendiente con esta subida liquidez en la zona de los $104.000. Hay bastante liquidez en los $115.000 aproximadamente y un gran cúmulo de liquidez en la zona de los $126.000. Por lo que sí, en el corto plazo podríamos visitar estos niveles o incluso estos primero y ver caídas. Podría llegar a pasar, pero sí creo que en las próximas semanas podríamos ver un repunte para coger esta liquidez en zona de máximos históricos. Y si usted es nuevo en este mercado y quiere conocer si invertir en Bitcoin es seguro, puede ir a este video de acá donde explico por qué no solo es seguro, sino por qué puede llegar a ser incluso necesario. Y si el video le gustó, me ayudaría muchísimo dejando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las inversiones. Hasta el próximo video.